Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda nuevamente el maestro en Ciencias de Enfermería, Abraham Medrano, desde la Ciudad de México. Un placer nuevamente saludarlos, esperando sin más preámbulo que estén pasando una buena tarde y que se estén excelentemente bien de salud. Les recuerdo, estamos en el módulo de legislación educativa del doctorado en Ciencias de la Educación a cargo del módulo del profesor y doctor Armando Arcega. Pues bueno, esta semana pues hemos eh, realizado unas actividades que nos han dejado pues analizar en conjunto con los demás compañeros cuál es la perspectiva que tienen los diferentes núcleos, tanto educativos o los autores que están inmersos en la educación, familia, sociedad, alumnos, directivos, profesores, sobre la perspectiva que tienen sobre la Ley General de Educación y qué es lo que conocen, ¿no? Eh, para poder contestar la primera pregunta que es, ¿cómo me encuentro? Pues afortunadamente y gracias a Dios pues, estamos perfectamente bien, un poco llenos de trabajo con el doctorado principalmente y pues con la entrega de una tesis en mi otro posgrado, ¿no? Pero pues sin embargo, pues aquí estamos cumpliendo al pie del cañón y pues tratando de realizar una mejor participación cada día con el aumento del grado de dificultad de las participaciones, ¿no? Esta semana pues me sentí muy tranquilo, muy relajado, la verdad, hacer una entrevista. Ahora el medio digital te permite, ¿no? Te da esa oportunidad de realizar una entrevista no solamente a las personas que están cerca de tu entorno, sino que puedes seleccionar y mandar invitaciones a diferentes personas que se encuentra en otro lugar. Ese fue uno de mis casos. Y pues es muy interesante, es muy nutriente una entrevista, como ya lo comentaron en clase, como ya lo ha comentado usted, doctor, ¿no? Es un medio de sustracción de información que te permite, pues, recabar ciertos datos. No, no me ha costado mucho trabajo. Yo considero que me hubiera gustado que mis dos entrevistas fueran directamente asíncronas con la otra persona. Sin embargo, una de ellas no pudo establecer un tiempo determinado para poder realizar la entrevista por el múltiple carga de trabajo que tiene. Sin embargo, pues buscamos otro medio electrónico, en este caso WhatsApp, para que él pudiera realizar, mandarle las preguntas y él pudiera, contestarlas, ¿no? Y pues bueno, contestando la segunda pregunta sobre la retroalimentación, ¿cuál es la experiencia vivida en el escenario de la entrevista? ¿Qué tipo de preguntas realizamos en tu entrevista para conocer la perspectiva o experiencia del actuar educativo en relación a la Ley General de Educación y su realidad en el contexto educativo? Pues bueno, fueron preguntas que se relacionaron un poco esperando más que nada una respuesta, pues grata, ¿no? Una respuesta, no grata, perdón, una respuesta de acuerdo a su experiencia y su puesto, ¿no? O sea, yo esperaba respuestas de un profesor que realmente, pues, me llenaran de un poquito más de información, pero sin embargo, pues nos damos cuenta que existe mucho desconocimiento de parte de la mayoría de todos los actores que influyen dentro de la ecuación. Hablamos de familia, docentes. Existen algunos otros maestros que están muy interesados en la lectura. Yo, sin embargo, yo puedo, para mi vergüenza, a pesar de que estudié una maestría, pero mi maestría está enfocada pues completamente a cuatro pilares fundamentales de la línea de enfermería. Entonces, no llevamos mucho sobre educación, ¿no? Sí te enseñan a hacer planeaciones y didácticas y todo para poder establecer la forma de transmitir los conocimientos, pero sin embargo, pues está más enfocada al área de enfermería. Eh, pero pues te deja una buena experiencia porque eh, pues te das cuenta, más que nada la entrevista te permite ver la realidad de la situación actual, ¿no? La realidad de la situación actual mía, la realidad de la situación del padre de familia, la realidad de la situación del directivo y del profesor, ¿no? Que muchas de las veces no nos comprometemos con conocer realmente lo que está establecido. Es un derecho y una obligación, porque no nomás están establecidos los derechos que tienes
como aquel que recibes la educación, pero también estás obligado a cumplir ciertos estatutos, ¿no? Y es muy interesante cómo cada personalidad pues le da este enfoque, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de todo esto, se nota que pues en mi caso, el padre de familia, pues me sorprendió mucho en algunas preguntas que me dio porque me habló de unas ciertas palabras que dices tú, pues no pensaría yo que el padre de familia me los fuera a decir, sin embargo, pensaría que el directivo podría nutrirme en esa área, sin embargo, pues no fue de esta manera. Eh, Traté de hacer preguntas que me aportaran a mí realmente ver dónde estamos parados en el contexto de la educación, ¿no? Dónde estamos parados y de dónde hay que partir, porque te deja una grata, una grata o te deja una importancia como compromiso que tienes que adquirir tú para fomentar la educación, ¿no? Entonces, en cuanto a la experiencia que viví en ese escenario de la entrevista, pues me permitió a mí, pues como dicen mis demás compañeros, o sea, tuve que prepararme, tuve que leer, obviamente, los capítulos que se nos recomendaron, tener que comprenderlos bien de alguna manera, porque sí siempre existió ese miedo o esa preocupación de, ¿y qué tal que si el directivo que yo seleccioné sí conoce bien la ley, ¿no? ¿Y qué tal que si yo quedo mal con una mala estructura de una pregunta, con una mala aportación que haga? Fue muy divertido en realidad para mí la entrevista porque pues lo hice con dos personas muy cercanas, o sea, cercanas a mi persona, pero sin embargo no están cercanas a mí. Pues yo estoy en la Ciudad de México y ellos están en el estado de Nayarit, pero sin embargo, o sea, me parece maravilloso que existan todas estas eh, plataformas de EVA o tecnologías de la información de la comunicación que nos permitan acortar estas distancias y que permita hacer una entrevista, pues que se lleve a cabo. La entrevista que hice en grabación, si la pudo haber revisado, pues es una entrevista que realmente estuvimos, no solamente, a pesar de que hice una estructura de preguntas, pero se fueron dando, ¿no? Se fue desenvolviendo la directora de una forma conforme ella sentía expresar lo que conocía. No, hubo unas cuestiones pues que no estaban cerca, pero tratamos de incursionarlas a lo que estábamos preguntando, ¿no? Entonces, ¿qué vivencia personal te deja como reflexión el ejercicio que realizamos en la semana? Sí, pues una experiencia muy grata y pues yo les puedo compartir unas preguntas, en este caso que se le realizaron al padre. Las preguntas más importantes que se me hicieron a mí para esa situación fue preguntarles a ambos los dos. Tiene un poco de distinta estructura, pero van al mismo fin, ¿no? Preguntar cuál es el conocimiento que tienen ellos sobre la Ley General de Educación. Y una de ellas para el padre fue, ¿qué conoces sobre el sistema educativo nacional? ¿Sí? Y para el directivo, pues fue, ¿qué es para ti el sistema educativo nacional? ¿Qué conoces y cómo lo describes? Si se fijan, es la misma estructura, pero un poquito más fácil para el padre familia. Sin embargo, el padre familia pues, nos aporta una respuesta que es muy cambiante en cada gobierno y hoy es la nueva escuela mexicana y esta es según más inclusiva y que se fomenta la paridad de género, el conocimiento de cada individuo. Y de alguna manera, pues dirías, no es una respuesta que esperas de de un padre de familia, porque sinceramente, pues esperas un poco de, pues, sí o no, no conozco. Sin embargo, esta persona pues me dio esta respuesta. Y si de algún modo, si lo analizamos, pues tiene algunas, no tiene algunas, toda está compuesta su respuesta con cosas que sí incluye la Ley General de Educación. Entonces, sí está a la vanguardia el padre de familia, sí está enterado de los cambios, sí está enterado de las situaciones que están pasando, ¿no? En comparación al directivo que es para ti el sistema educativo nacional, pues nos comenta que es un sistema que está obviamente regido por gobiernos, por niveles, y en realidad pues ninguno te da una respuesta que tú buscas, pero sin embargo se asemeja a lo que quieren decir, ¿no? La segunda pregunta, así súper importante para mí, para el padre de familia, es preguntarle, ¿crees que el gobierno pretende mejorar la educación? Y esa fue la pregunta número que le hicimos, y que si él consideraba que como padre de familia el gobierno estaba realizando algo
realmente para mejorar esta situación. Padre de familia nos comenta que considera él más bien que cada gobierno quiere dejar una huella, ¿no? O sea, esta es la perspectiva que tienen del gobierno relacionada con la educación, ¿no? Una huella de administración sobre la educación en general, pero también creo que al hacer ciertas modificaciones es para implementar programas que aporten una mejor educación. Entonces, de alguna manera le quita algunos puntos sobre la participación del gobierno y es muy parecida a la pregunta que se le hace al directivo de ¿qué crees que pretende el sistema nacional? Entonces, ella nos comenta algo muy sensible posiblemente para los maestros y para el gobierno, que es, ella considera que el gobierno pretende justificar los gastos que realiza con invertimos en tal infraestructura. Se está planeando realizar esto y son tantos millones. Entonces, tristemente, la directora tiene esa perspectiva de lo que realiza el gobierno, ¿no? De que está tratando de cubrir ciertos manejos de dinero. Y pues es muy triste porque no lo está viendo de alguna manera, pues desde aquella perspectiva de educación, a pesar de que ella está inmersa dentro del sistema educativo, pues ella lo ve de esta manera, ¿no? Y sería muy un poquito delegado. Le preguntamos al padre de familia si conocía cómo estaba la estructura de la educación. Y pues nos dio una respuesta que tampoco no la esperaba dentro de una respuesta de los padres de familia y me mencionó pues tal cual los ejes de la educación, ¿no? O sea, no me los mencionó, no me los desglosó cada uno, pero mencionó la estructura de la educación está compuesta por ejes de la educación. Entonces, el padre me parece a mí que sí tiene algo de lectura, sí tiene algo, y posiblemente porque él es profesor, no es profesor de escuela de educación básica o secundaria, sino que él se dedica es un profesor, un maestro de taekwondo, de artes marciales, es octavo dan, y aparte es licenciado en educación física y para eso sí se dedica a dar clases en escuelas privadas, no me acuerdo en cuál escuela me dijo, pero él nos comenta que da clases de natación, clases de educación física, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera sí está inmerso en el sistema y posiblemente eso le ayude, ¿no? O sea, yo lo entrevisté como padre de familia, pero a pesar de eso, pues él me está dando las respuestas de acuerdo a la perspectiva. Entonces, se le pregunta al director, ¿qué perspectiva tienes de la Ley General de Educación en el multiculturismo? Nos menciona ella que pues anteriormente ya tuvo la experiencia de subir a algunos lugares como la sierra y pues realmente, y es muy cierto eso, ¿no? Las culturas prehispánicas, las etnias que tiene el estado de Nayarit pues son muy cerradas, cuidan mucho su idioma y pues dice yo, nosotros no le podíamos aportar realmente un conocimiento necesario, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, o sea, por el choque de culturas, ¿no? El multiculturismo. Sin embargo, la ley que dice que se apoya actualmente el multiculturismo es cierto, porque dice que actualmente, pues hay profesores de la misma lengua que hablan y que pueden, obviamente, aportar mayor conocimiento que yo llegar como no hablante de la lengua huichol o de la lengua cora y tener una comunidad de 10 personas y no saber cómo explicarles, ¿no? Al final de cuentas, algunos de ellos hablan el idioma, pero sin embargo no es la misma a que tengas un hablante de tu propia lengua, te pueda explicar. Entonces, sí se ha invertido, comenta la directora, en cuanto a este ámbito y ella lo ha vivido y lo observó, pues, en cuanto a su situación de estas ocasiones que le tocó subir a una comunidad indígena. Y pues en la actualidad pues ya hay gente preparada, ¿no? Gente preparada como docente que pertenece a esas comunidades y pues que pretende obviamente romper estas brechas que se han realizado por mucho tiempo, tanto por la lejanía de los lugares, por el margen de la lengua, por otras culturas, porque antes no lo veían necesario ellos. Sin embargo, pues esa brecha sí se ha ido quebrantando para mejorar pues el estado educativo de estas personas. La última pregunta que se le preguntó al directivo fue, ¿qué opinas sobre la revaluación del docente? Y como la mayoría de nosotros hemos comentado, se comentaron en la clase, pues sí, la mayoría de ellos sí tienen como un recelo sobre aquella cuestión de lo económico, ¿no? De que no son remunerados como deberían. Por ejemplo, dice que ella lleva tantos semanas o meses que obtuvo la dirección de una escuela primaria que está en Bahía de Banderas y sin embargo pues todavía no percibe como alguna economía, ¿no? Entonces eh, dice que los maestros pues obviamente la mayoría son muy mal revalorizados en cuanto a lo que deben de ganar
Pero pues sin embargo, en otro punto que ella comenta es que trata de siempre motivar a su personal, pero sin embargo, pues sí, esa área del área del ámbito educativo, pues sí está un poco olvidada y sí los maestros siguen teniendo ese recelo, no de, no, no nos pagan como quieren, pero yo siento que esa situación del pago es como muy a nivel México, ¿no? O sea, cualquier profesión está muy mal valorizada y no se diga los profesores también. Y yo considero que deberían de estar pues, dentro de lo más importante, como lo comenta usted, ¿no? O sea, antes de hacer hincapié sobre el cuidado de la salud, pues para eso primero están los formadores de ese personal que va a evitar que las personas se enfermen. Entonces, si es como van agarrados de la mano, ¿no? Educación, crecimiento social, salud. Entonces, es un círculo muy, muy, muy fuerte que se tendría que considerar uno de los dentro de los núcleos, pero sin embargo, pues se sigue no queriendo invertir tanto en la educación. Eso lo sabemos de siempre, siempre ha pasado y eso pasa dentro de la institución. Em, Fíjese que no había escuchado esa situación que comenta. Es muy interesante. Cada vez que usted nos pone, bueno, a mí en lo personal, yo que no conozco absolutamente nada de la Ley General de Educación, más que lo que se nombra en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque dentro de mi trabajo sí manejamos muchas leyes y también la Carta Magna, pues obviamente siempre va por enfrente. A pesar de que somos militares, pues eso siempre está presente, ¿no? Eh, y ahí justamente dentro de los exámenes que nos hacen a nosotros para ascenso, viene marcado una parte de estos derechos humanos y uno de ellos es el artículo 3 que habla de la educación, que ya sabemos todos, que es laica, gratuita y que debe ser hasta esas preguntas nos las hacen a nosotros, pero hasta ahí. Pero no te das cuenta que trasfondo de eso existe una ley que nos habla y te da los estatutos tal y cual. Sin embargo, si hacemos el balance, pues obviamente no existe congruencia, dijera por el otro compañero, se escribe muy bonito, se lee muy bonito, pero dista mucho de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y no se diga los que son realmente profesores. Yo no estoy en un ámbito educativo, estoy en un ámbito formativo, ahorita actualmente tanto del doctorado como de mi especialidad, y no pertenezco al centro educativo como tal, como docente, sino soy alumno, pero sí alcanzo a ver algunos detalles. Entonces, esto pues nos permite pues hacer una reflexión realmente que necesitamos leer, necesitamos entender. Recordemos que la letra pues nos enseña muchísimo. El sabio no es, aparte de ser sabio por experiencia, es sabio porque se ha preparado, ha leído, conoce, permite nutrir su conocimiento con las actualizaciones. Entonces, creo que es un deber de cada uno de nosotros permitirnos conocer bien la ley. A mí me sigue maravillando que nos ponga esas lecturas y pues ya me quedo con ese conocimiento, ¿no? A mí siempre, siempre escuchar las pláticas de mis compañeros, la plática de usted, profesor, a mí me nutre bastante, en realidad. ¿Por qué? Porque me da armas de trabajo para prepararme a mí como un futuro docente, me da la perspectiva de que tengo que conocer leyes sobre la educación, tengo que conocer qué me ampara, qué no me ampara, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Entonces, es muy importante, ¿no? O sea, a veces las leyes la gente nos parece un poco aburridas, un poco tediosas, pero sin embargo, es una arma que, me permite actuar este, con la mejor actuación que se pueda posible y me evita a mí de incurrir en faltas que pueden ser graves, que puedo cometer, pero es cuestión de leer, ¿no? Entonces cada día yo aprendo, por ejemplo, yo no sabía que la ley obligaba al gobierno a construir escuelas cada cierta distancia, hasta que lo comentó usted. O sea, entonces cada día te pones a ver que necesitas aprender más en cuanto a esta situación, ¿no? Y son cosas que vas a necesitar a diario como docente, porque posiblemente un día te encuentres a alguien que te cuestione o justamente Chuyita me decía, o comentaba usted, no, posiblemente en unos años tú seas el entrevistado por otras personas que van a estar en el módulo del doctor Armando. Y sí, me pasó justamente, yo fui una de esas personas que le hizo la entrevista a la directora María de Jesús. Me dijo, esa entrevista yo ya la hice y se la apliqué al doctor Eduardo. Entonces,
aquí va su cadena de enseñanza y aprendizaje. Seguimos compartiendo con los demás compañeros, tanto otros. Me queda la perspectiva de que a pesar de que son docentes, pues sí hay mucho que desear en cuanto a preparación, en cuanto a estudio de la ley. Deberíamos de saberla, mínimo dedicarle a estudiarle algo porque es necesario, ¿no? Es necesario conocer lo que estamos haciendo como actores dentro del sistema educativo. Me despido, agradezco este espacio. Sin más preámbulo, les deseo una buena tarde y les envía nuevamente saludos el maestro en Ciencias de Enfermería desde la Ciudad de México. Buena tarde, tengan excelente inicio de semana.